empezar. Bienvenidos al simposio de IU de crecimiento exponencial personal. Y vamos a seguir con el próximo ponente, doctor Generoso Nicolás. ¿Está con nosotros? Sí, estamos aquí, doctor. ¿Y quería compartir pantalla. ¿Y de dónde es usted? ¿De dónde es usted? Ya estamos. Aquí. Yo soy de la República de Panamá, Centroamérica, y es un tremendo placer estar con ustedes en esta segunda oportunidad que me ha dado la universidad para poder compartir algunas de las cosas que estamos haciendo en beneficio de la gente. ¿Usted puede poner su presentación en pantalla completa? ¿Cómo no? Así. Mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Adelante. Bueno, hoy voy a hablarles sobre la autogeneración, impulso hacia el éxito. Es una obra que he desarrollado a partir de la motivación que recibí realmente de esta universidad. Al iniciar mis estudios de doctorado en la IU, me despertó curiosidad por mirar con más profundidad lo que ocurría a mi alrededor y decidí reunir mis conocimientos en este libro, cuyo resumen comparto con esta selecta audiencia. ¿Por qué escribí el libro? La orientación del mundo está conduciendo a las vidas humanas hacia mayores niveles de dependencia en factores externos como el dinero, las dádivas y los mínimos esfuerzos. En mi país y en aquellos países donde he viajado por casi toda América Latina, he observado el mismo fenómeno donde hay una relación de paternalismo y dependencia que permea casi toda la sociedad, y pensé que realmente siguiendo ese camino no era el más correcto y era necesario presentar algunas alternativas de cambiar ese paradigma y enrumbar la forma de hacer las cosas en nuestras sociedades. Así, el individuo cada día se esfuerza menos en descubrir su propio potencial para afrontar con coraje, determinación y perseverancia sus problemas y necesidades cotidianos. Ahora que ha entrado la pandemia, se ha agravado esta situación, donde las personas están expensas a que otros le resuelvan su problema. Y no hay mucha iniciativa de parte de muchas personas de comenzar algo nuevo, de hacer alguna nueva iniciativa para poder seguir viviendo, generar recursos y también poder mantener a las personas a su alrededor, su familia. Esta relación, paternalismo-dependencia, se convierte en un estilo de vida que la gente reclama con vehemencia y hasta con violencia cuando se les priva de ello. Hemos visto, por ejemplo, protestas porque el gobierno no ha llegado a hacer tal cosa. Estamos esperando que nos resuelvan este problema, pero las personas que están inmersas en el problema no toman ninguna determinación porque están acostumbrados a que otras personas le resuelvan.
Y entonces, viendo todo esto, yo decía, hay que hacer algo. Pero muchas veces uno no cuenta con el poder suficiente para poder realmente llegar directamente a muchas personas. Y entonces, por eso decidí escribir un libro donde uno pueda realmente ayudar a otras personas a leer y a compartir una serie de ideas y estrategias que les pueda ayudar a salir de esa situación donde están inmersos y que son reforzados muchas veces por distintos sectores de la sociedad. El autor de esta obra enfatiza mucho sobre la reorientación de las actuales generaciones, visualizando que de no hacerlo conduciría a las nuevas generaciones hacia una cultura de mendigos y de pedigüeños. Esta es una de mis mayores preocupaciones. ¿Cómo se está orientando a las nuevas generaciones? Están siguiendo el mismo camino y esto no garantiza un futuro promisorio para ellos como también las generaciones que siguen. Y es por ello yo decidí poner mis ideas en este libro con el fin de tratar de comenzar a lograr un cambio en la mentalidad de la gente. Como profesor de maestrías, dentro de mi salón, con los estudiantes, he hecho muchos talleres sobre esto con el fin de ir creando una dinámica diferente. Y he visto algunos resultados en algunos estudiantes, porque muchos de ellos son gerentes de empresas o dirigentes en distintos grupos y entonces pueden asumir cierto liderazgo para proyectar estas ideas una vez que ellos mismos comiencen a reflexionar sobre ello y comenzar a aplicarlo. Esta es la tendencia, la imagen de la tendencia si nosotros seguimos como estamos. Cada día, en mi país y en otros países donde he observado, vemos imágenes como esta. Estas personas no producen absolutamente nada. Hay una tremenda dependencia porque están mentalizados para depender. Y entonces, si nosotros seguimos incrementando este tipo de personas en la sociedad y ellos transmitan esto como un modus vivendi, y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener al fin? Puro mendigos, una cultura de mendigos. Y esto es preocupante para nuestras sociedades. Y esto es muy notorio, sobre todo en nuestra región, en América Latina. Este autor considera que cada persona debe tener o desarrollar la capacidad para manejar sus propias acciones. Y algunos de los expositores, la doctora Knight, mencionó algo de esto. Y el profesor del Perú igualmente. Y no culpar a otros o a las circunstancias cuando los resultados no son de su agrado. Debe aprender a desafiar la realidad. Y esto es sumamente importante. Si nosotros siempre estamos culpando a las circunstancias, a otras personas, ¿no? Y a instituciones, nunca vamos a salir de esta situación en que estamos. Tendremos a culpar a los padres, maestros, los fenómenos de la naturaleza. Hasta allí llegamos. La sociedad, el gobierno y a otros por lo que nos sucede. Muy pocas veces nos incluimos como responsables. Y esto es muy peligroso en nuestra sociedad cuando
estamos orientados en esa dirección. Estamos condicionados a ver las cosas desde una perspectiva externa, ellos. Y uno de los propósitos fundamentales de este autor es ayudar al lector a cambiar de perspectiva, generar los cambios desde adentro, utilizando su potencial inherente. Y este es uno de los propósitos fundamentales de este libro. Va a requerir de mucho esfuerzo sostenido a nivel individual, interacción con otras personas, grupos, comunidades y sociedades cuyo paradigma va en esta dirección, la autogeneración. O sea, hay que hacer mucho trabajo de base con el fin de rementalizar a las personas para que comience a mirarse hacia adentro, su potencial, todas las destrezas, las habilidades, los conocimientos, su intelectualidad. Todo esto se puede ver si cambia su mirada hacia adentro. Y entonces se va a dar cuenta de que cuenta con recursos necesarios para resolver muchos de sus problemas. Hemos utilizado como título de este libro la autogeneración y lo entendemos como lo que genera una persona en base a sus propios diálogos internos, ideas, conceptos, visiones y perspectivas, a los cuales a veces no le ponemos cuidado por las distracciones externas que nos provee el mundo convulsionado en que estamos. Hay personas que van caminando por la calle, están entretenidos con su celular, pero no se pone a pensar, no se pone a reflexionar sobre lo que está haciendo, lo que puede hacer y todo esto, sino está atrapado con el celular viendo cosas muchas veces superficiales que no le traen nada positivo a su vida. Entonces vamos a ver algunos aspectos generales del contenido de la obra. El autor comienza definiendo algunos conceptos como la autogestión, autogeneración, liberación social y económica, esenciales para comprender la orientación del contenido. En el capítulo, en este primer capítulo donde mencionamos cómo comenzar el camino. Aquí se invita al lector a realizar un inventario de sí mismo. O sea, ¿qué tengo yo que puedo utilizar para desarrollar mi propia iniciativa, para crear cosas, para innovar, todo lo que uno desee? De la trayectoria en distintos ámbitos de la vida, cómo afrontar los distintos desafíos, cómo ve las circunstancias, esto es muy importante, como oportunidades que señalan opciones para trazar nuevos caminos o como barreras infranqueables que solo generan desesperación. Esos dos caminos existen. Hay personas que en cada circunstancia ve oportunidades, pero también hay otras que todo lo ve como barreras infranqueables que no se pueden derribar. Y entonces, dependiendo de la decisión que tome la persona, puede realmente tener éxito o no éxito en su propia vida y en su propio desarrollo. Hay de las dos tendencias, y entonces cuando uno hace su examen, su inventario de sí mismo y comienza a mirar de las opciones, entonces uno mismo se da cuenta hacia dónde se inclina.
hacia oportunidades o hacia barreras. El otro es cómo adaptar las bases de una actitud generadora. Aquí se demuestra que nuestra sociedad está llena de personas especialistas en matar sueños de la gente. Hay muchas personas que te dicen, oye, no, hombre, no te metas a eso, tú no sirves para eso. ¿Por qué te vas a meter en esto? Tú estás a la altura de esto. Esto no es para ti. Y en ese tipo de conversación a veces convencen a las personas y las personas comienzan a pensar en esa misma línea. Y tratando de convencerlas de que las cosas no se pueden hacer. O usted no está a la altura para lograr tal o cual objetivo. Hay personas que se dejan arrastrar por los pensamientos ajenos y terminan orientando su vida basado en lo que otros piensan. En esto hay mucha gente en ese sentido, que solamente actúan en base a lo que otros le dictan. Estas personas nunca pueden realmente levantar la cabeza si no cambian su perspectiva en términos de que sus propias ideas tienen valor. El otro capítulo tiene que ver con el poder de generación está en cada persona. Cada ser humano trae consigo ilimitados potenciales para lograr su propio desarrollo y para impactar el desarrollo de los demás, incluyendo el contexto dentro del cual se desenvuelve. Y nosotros siempre hablamos de que tenemos que luchar para lograr nuestro propio desarrollo y al mismo tiempo el desarrollo social, la transformación de la sociedad. Y entonces, cada persona tiene elementos internos que le ayudan a lograr estos dos propósitos. Ahora, el dilema radica en que no creemos que estas condiciones existen dentro de nosotros. Y como consecuencia, no podemos hacer acopio de ello. Ahí donde está la disyuntiva. Cuando uno no cree en uno mismo, es muy poco lo que puede generar la persona en ese sentido. Entonces, en este capítulo encontrarán la descripción de casos reales e ilustrativos. En cada capítulo siempre hay casos documentados de evidencias reales de personas que han podido demostrar cómo su vida ha cambiado significativamente a partir de las decisiones que ellos toman en relación a las oportunidades que se les han presentado. En este capítulo, cómo crear una actitud autogeneradora. Las primeras vivencias de la actitud autogeneradora se observan durante los primeros años de vida de toda persona. Dentro del núcleo familiar se propician experiencias que ayudan a los niños a desafiarse a sí mismos. En muchos casos, a través de juegos que les permite utilizar su imaginación, su creatividad e ingenio para resolver por sí mismos situaciones que se presentan en cada momento. El libro documenta varios casos y aquí nosotros podemos hacer alusión a nosotros tenemos
el genotipo, que es lo que nosotros heredamos, que es una situación genética, y el fenotipo, que es la socialización. Y aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a la socialización, lo que hacen los padres con el fin de ir estimulando y descubriendo aquel potencial que tienen las personas o tienen los hijos, y entonces ayudarles a capitalizar ese potencial. En muchas ocasiones no se le da el soporte o la ayuda o el apoyo necesario para que ellos puedan capitalizar eso. Se puede descubrir muchas veces, pero muchas veces no se le da el apoyo para que lo puedan capitalizar y utilizarlo posteriormente. También veamos ahora el perfil y las características del autogenerador. Aquí se demuestra que para ser autogenerador se requiere de un perfil especial y de las características actitudinales que configuran a dichas personas. En el libro hemos descrito una serie de elementos de perfil que son importantes para que la persona realmente pueda evaluarse y darse cuenta dónde está y qué tiene que hacer para ir subiendo ese perfil. Tienen un impulso que brota del interior de su ser. O sea, son personas que son autoimpulsoras, que constantemente te hace mover tanto a nivel mental como a nivel físico y psicoemocional. O sea, ese ímpetu hacia la persecución de sus objetivos. Entonces, este es un elemento fundamental que te caracteriza como una persona que tiene elementos del perfil de un autogenerador. Es el resultado de un proceso de formación, autoformación y de vivencias que ha logrado internalizar el individuo. Ahora, la obra describe los componentes del perfil e ilustra varios casos comparativos. Necesario tener el libro después, ¿no? Entonces, aquí entramos en un capítulo que se llama la autogeneración y la liberación económica. Concebimos la liberación económica como una consecuencia de que cada individuo utilice su propio talento para innovar, crear productos y servicios que satisfagan necesidades propias y de otros. En este sentido, la imitación no es la mejor opción. O sea que uno tiene que autogenerar, crear cosas, no imitar lo que otros hagan. Y cada ser humano posee cualidades únicas para visualizar cosas nuevas y en base a su pensamiento profundo y el análisis de sí mismo, presentar nuevas alternativas. No hay límites a las alternativas que un individuo pueda presentar. Esas son alternativas de soluciones que constituyen aportes propios e innovadores a la sociedad. Aquí se incorporan varios instrumentos de análisis. Esos instrumentos de análisis te conducen a ir creando dichos instrumentos. Y aquí entramos al capítulo, la autogeneración y la autosuficiencia. El ser humano, a diferencia de otros seres de la escala zoológica,
requiere de un tiempo más prolongado para lograr su autosuficiencia. Los hechos revelan que otros seres en unos cuantos días comienzan a caminar y a buscar su sustento para conservar su vida. Y eso lo podemos ver en otros seres de la escala zoológica que en pocos días, una semana, 3 días, 4 días, comienzan a caminar con tropiezo, pero caminan. Nosotros requerimos de varios meses y en algunos casos más de un año para dar los primeros pasos. Y en algunos casos, hay algunos que nunca dan los primeros pasos. Y eso en una forma ilustrativa. Aquellos hijos que se pegan a los padres 20, 30, 40 y 50 años y nunca se destetan. Y eso es aquí en América Latina hay muchos casos de esto. Aquí en mi país y he visto en otros países también. Y ese es un individuo totalmente perdido porque no ha evolucionado. Algunas personas nunca sueltan el cordón umbilical de la dependencia. El libro señala algunos factores para romper con esa cadena de dependencia. Y esta es un área muy importante, ¿no? ¿Cómo romper esa cadena de dependencia? Muchas veces nuestros progenitores tienen la responsabilidad de que eso ocurra. Romper esa dependencia, lograr que el individuo comience a caminar solo. Y eso le va a ayudar realmente a fortalecer su confianza en sí mismo y al mismo tiempo comenzar a pensar de que puede y desafiarse a sí mismo. Ahora veamos algunos elementos prácticos para el éxito en la gestión autogeneradora. Toda actividad humana debe desembocar en acciones prácticas que permiten visualizar los frutos de sus esfuerzos. Hay personas que no han tenido inclusive mucha formación académica, pero son personas que han tenido una educación familiar fuerte de liberación. Y esas personas han salido y han comenzado muy pobremente a hacer algunas cosas, pero con una visión de ser diferentes. Aquí en mi país y en otros, he visto personas y he conversado con algunas personas que han podido construir empresas, organizaciones y eran personas sumamente pobres desde el punto de vista económico, pero ricos en espíritu, ¿no? Y esas personas hoy en día han podido educar a sus hijos en esa misma tendencia y han sido personas de mucho éxito y han logrado muchas victorias en sus vidas. Hay muchas personas con magníficas ideas que nunca se cristalizan por falta de voluntad para actuar y de arriesgarse para salir de su zona de confort. Ahora con la pandemia estamos teniendo otro tipo de ejemplos en la sociedad. Hay personas por las dádivas que reciben, por ejemplo, de los gobiernos, se sientan y no quieren hacer nada, no quieren volver a trabajar. Y hay una lucha constante de tratar de ver cómo logramos que estas personas vayan nuevamente a sus empresas. Claro que sabemos que hay muchas limitaciones
pero también hay oportunidades. Y hemos visto y he conversado con personas que dicen, no, ¿para qué yo voy a ir a trabajar? Si con lo que me está dando el gobierno yo puedo, y del resto de la familia, porque muchas veces hay 3 o 4 personas que logran un subsidio que la sumatoria les permite vivir y entonces no sienten la necesidad de ir a trabajar. Y estas son algunas de las cosas, las disyuntivas que tenemos en relación a lo que está ocurriendo ahora en tiempo de pandemia. La pandemia ha venido a reforzar esa conducta de quedarse en su zona de confort. Aquellos que se atreven a traspasar los límites actuales y experimentar nuevas opciones de cambio y transformación con acciones concretas, de seguro transitarán por el camino del progreso y el éxito. Y eso lo estamos viendo. Hay personas que han cambiado. Por ejemplo, algunos ingenieros que antes estaban trabajando en construcción y hoy en día están con kioscos para vender vegetales, legumbres, frutas y así sucesivamente, y le está yendo bien. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión de que frente a estas cosas, lo que la gente necesita es esto. Así que yo me voy a encargar de suministrarles lo que necesitan. Y le está yendo bastante bien. Entonces, estas son algunas de las cosas que tienen que ver con la autogeneración, que permite que las personas realmente comiencen a caminar solos, a autoempujarse, a autorrealizarse, a autogenerar cosas en base a sus propios talentos, en base a su propia creatividad, su propio ingenio y sus propias iniciativas. En esta parte de la obra presentamos los elementos y herramientas prácticos que permiten a los lectores desarrollar sus propios planes que los conducirán al éxito de su desarrollo personal y profesional. Esto es importante. Hay una serie de guías dentro de la obra que permite que las personas realmente puedan comenzar a planificar para ejecutar, porque no es una obra literaria, es una obra de emprendimiento, de ayudar a la persona a aprender, pero desde su propia perspectiva, no esperar que alguien le dé los recursos, sino que yo comienzo a generar, a crear cosas. Y entonces voy a necesitar recursos, pero esos recursos van a ser en función de los objetivos que yo estoy buscando, las metas y el camino que yo personalmente he decidido tomar para lograr ese tipo de resultado. Al lograrlo, al lograrlo, serán ejemplos para otras personas que requieran cambios de paradigma, innovar y avanzar sin límites. Esto es sumamente importante. El libro es teórico práctico, te da el marco de referencia necesario, te ayuda a examinarte para ver qué es lo que tienes y al mismo tiempo te da instrumentos para que tú misma o tú mismo pueda realmente comenzar a crear cosas y a ejecutar. Lo más importante es ejecutar, ponerlo en práctica y ver los resultados. Y aquí les dejo con un pensamiento de Steve Jobs que dice: la diferencia entre los emprendedores exitosos y los no exitosos es pura perseverancia. Muchas veces nosotros comenzamos las cosas y no terminamos, o sea, lo dejamos a medio camino y ahí donde viene el fracaso y la frustración
la depresión, el estrés, todo esto precisamente porque es generado por nosotros mismos generalmente. Entonces, si nosotros realmente tomamos las cuestiones, no importa la dificultad que podamos tener, porque sí vamos a tener dificultades, porque nada funciona así en una forma plana, sino también hay oscilaciones que tenemos que confrontar y resolver para llegar al final. Ahora, yo utilicé como algunas referencias antes de comenzar el libro, utilicé algunas referencias, leí sobre Walt Disney, leí sobre Thomas Alva Edison, leí sobre Mahatma Gandhi, leí sobre Bill Gates, leí sobre el doctor Daisaku Ikeda, también leí sobre Steve Jobs, Martin Luther King, Nelson Mandela, uno de mis favoritos, y Arnold Toynbee. Así que estas fueron las personas que realmente triunfadoras, que han dejado huellas en la historia de la humanidad. Y también, fundamentalmente, mi primera inspiración fue la universidad, la AIU. Así que muchísimas gracias por todo y espero pues que esto haya creado algún tipo de inquietud y un deseo de conocer más a fondo. Ese libro está en Amazon, se llama La autogeneración, ¿no? Impulso hacia el éxito. Y si alguien quiere adquirirlo, ahí lo puede encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Generoso Nicolás. Y el libro, pero ¿tiene el enlace del libro? Dígame. ¿Tiene el enlace del libro en Amazon? ¿Y el nombre? Sí, La autogeneración, impulso hacia el éxito. Excelente. A ver si tenemos una pregunta. Sí, por favor. ¿Aló? Bueno, yo no tendría pregunta, tendría agradecimientos realmente. Ha planteado una situación que en muchos de nuestros países latinoamericanos es generalizada. Sí, doctor Nicolás nos ha dicho, desafortunadamente, esta problemática se presenta desde la formación de la familia, de la infancia. ¿Quiénes son nuestros padres? Aquellas personas que igualmente fueron educados dentro de los mismos paradigmas y se repite. Tenemos casos, pues yo lo expreso como experiencia como educadora, de casos de padres que tuvieron una serie de privaciones en su vida infantil y su formación y luego pretenden ser los padres acogedores totales, porque no quieren que sus hijos sufran las mismas experiencias que sufrieron ellos. Entonces son los dos principios que generalmente se manejan. Entonces son súper protectores y tenemos aquellos muchachos que nunca se emancipan y son los, como decimos nosotros aquí coloquialmente, los bombriles de 50 años, toda la vida se quedan dependiendo por la formación que recibieron. Es la superprotección. Entonces, son fenómenos y es un problema que está generado en las familias. Tenemos casos contrarios de niños que han sido educados y han nacido en hogares de muchas privaciones, pero con padres que siempre los estimularon a salir adelante. Entonces son aquellas personas que rompen los paradigmas de que porque como soy pobre no me preocupo, como usted lo planteó, que me parece gravísimo, que uno de los problemas más graves es la dependencia que se generan a través de la
protección que realizan algunos países en comunidades que les dan lo básico y entonces con eso se sostiene. Ya le digo, yo tuve muchas experiencias en ese sentido, visitamos una comunidad, les llevábamos nosotros mercados y bueno, formaba parte de los barrios más deprimidos aquí de la ciudad de Bogotá. Los invitábamos a unas conferencias, dictábamos algunas conferencias, en una de esas pues sugirieron dictar conferencias sobre nutrición. Yo me hice cargo de la conferencia, les pedí que fueran los señores y las señoras, todos, para que escucharan que con poco se podían nutrir bien los niños y a partir pues de una propuesta de fruta, verdura y bueno. El caso es que no asistieron la mayoría de los señores, muy pocos señores asistieron a la conferencia. Entonces yo le pregunté a la señora, bueno, ¿y por qué no vino su esposo? Ah, es que está enfermito. Otra, no, es que está enfermito. Sucesivamente, ya como al quinto enfermito, entonces yo dije, caramba, ¿qué les pasa a los señores de este barrio que están tan enfermos? Todos soltaron la carcajada, porque es que era la noche anterior, habían tenido una reunión, se tomaron unas cervecitas, jugaron tejo y amanecieron borrachos, pero no tenían con qué comprarle la leche a los niños. Entonces, ¿por qué? Porque ellos recibían un subsidio del gobierno y con eso tenían hasta para jugar tejo. Entonces, esa situación me parece que es muy generalizada en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que el gobierno los subsidie y se conviertan en parásitos de la sociedad porque tienen las personas de estratos económicos superiores que son los que los mantienen, me parece terrible. Y aquellos países igual que les mantienen un subsidio, y yo no quiero con esto molestar a nadie, tuve una experiencia cuando viajé a Cuba y veía a todos los señores y las señoras acostadas en los balcones fumando tabaco. Y yo decía, ¿y eso por qué? Pues que aquí no necesitan trabajar porque el gobierno les da de todo. Entonces, eso me parece que es realmente el cáncer que tiene enferma la sociedad. Gracias, muy amable. Totalmente de acuerdo, doctora. La verdad es que eso crea un sentimiento frustrante a veces en uno, de ver cómo las personas actúan de esa forma y los gobiernos también, y a veces lo utilizan políticamente. O sea, le dan una dádiva, un jamón en el mes de diciembre para ganarse un voto en la próxima campaña y esas cosas. Y entonces es una manipulación, ¿no? Ellos saben lo que están haciendo, pero las personas que reciben el efecto de esto muchas veces no se dan cuenta de que realmente se están entregando a personas inescrupulosas. Y entonces, lo que estoy tratando de hacer es con grupos de jóvenes conversar sobre algunos aspectos del libro. Y hay muchos que han comprado el libro y me han llamado para saber, bueno, y cuándo podemos tener otra sesión. Y hay algunos que ya lo están aplicando. Y a nivel de los estudiantes, mis estudiantes, la verdad que hemos podido llegarle al corazón a muchos de ellos y están tratando de cambiar el paradigma que teníamos, inclusive en las empresas donde tienen algo que se llama trabajo social empresarial, y muchos de ellos utilizan esto como una manera pues de capitalizar a la gente. Muchas veces no hay sinceridad en esto. Y estos jóvenes están tratando de cambiar esa forma de conducir hacia la sociedad. Y hay empresas que ya lo están haciendo en una forma diferente. Esto, yo creo que tenemos que trabajar mucho en esto porque hay mucha fuerza que va en la dirección contraria. Así que es un trabajo de cara a cara con la sociedad, un diálogo constante que tenemos que hacer de tal manera que podamos lograr enrumbar, y sobre todo a nivel educativo. Yo estoy trabajando a nivel universitario y también casualmente el viernes tengo un seminario con educadores de educación media, donde me va a dar la oportunidad para conversar sobre esto, porque esto es necesario.
para que la sociedad comience a caminar en la dirección correcta. Ahora vamos a Eliseo Jackson. Si puede activar su cámara y hacer su pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. felicidades al profesor y a todos los expositores. Bueno, yo quiero más que nada una pregunta es como reafirmar lo que acaba de exponer nuestro profesor, ¿no? Que es una realidad en nuestro país, aquí en Panamá. Yo también soy panameño. Y lo que más me duele a mí es que, porque yo considero soy un hombre joven, cuarentón, recientemente entrando a los 40, y es triste pasar por la ciudad y ver gente joven deambulando por las calles, sumidos en vicios, durmiendo bajo los puentes. Es triste porque es gente joven que debe estar produciendo para el país, que debe de ser, que está en el momento más importante de su vida, en que deben de estar entregando su energía, su talento, los dones que Dios le ha dado, entregándoselo a la sociedad, a su propia familia para producir y echar adelante el país. Y están sumergidos en problemas sociales, en problemas de droga, y eso es triste. También está la parte política, que los gobiernos abusan de esa falta de educación, falta de voluntad de los mismos ciudadanos que se entregan, como explicó el profesor, a ese clientelismo, como le decimos aquí en Panamá, que te dan una bolsa de comida, que te marean con cosas para que ellos lograr el propósito de lograr los votos, y después se olvidan de ti y no resuelven los problemas sociales. Si podemos ver una fotografía de toda Latinoamérica, los problemas sociales siguen siendo los mismos y no se resuelven. ¿Por qué? Porque tienen unos votantes que eligen a las personas por ese proceso clientelista. Pero los problemas reales, sociales, de ver cómo evitan que tanta gente joven productiva caiga en las calles por diferentes temas sociales. Eso me da tristeza, porque yo, gracias a Dios, en mi juventud la disfruté, la gocé, pero sin dejar de estudiar, sin dejar de hacer algún tipo de emprendimiento. Es lo más importante. Y bueno, felicito y doy las gracias por esa exposición del tema, que es muy atinado, cómo ser autogeneradores, y que tengamos un libro como ese como guía. Ojalá la gente le preste atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. En realidad, tenemos que sumar gente así como usted. Mis alumnos, muchos de ellos tienen su edad, y algunos un poco más jóvenes. Y con esa población estoy trabajando, porque siento que esa población, como usted y otros, pueden asumir un liderazgo en la sociedad con una mentalidad diferente. Así que le felicito por sus comentarios y ojalá tengamos alguna oportunidad, pues, de interactuar en algún momento. Ahora, ¿hay otra pregunta? Tenemos una persona así con la mano Buenas. arriba. Hipólito por aquí, profe. ¿Hipólito? Sí, para darle la gracia al Señor y al hermano generoso, porque personas así que andan sembrando el despertar en el ser son los que dejan legado en la vida de las personas. Y no solo cambian la sociedad de su entorno, sino con todo el que tienen contacto. Espero que podamos darle seguimiento a los trabajos de él. Quisiera que colocaran el correo electrónico de él para nosotros, los que estamos en preparación doctorante,
poder asumir y seguir los pasos y tomar de esa experiencia para nosotros empezar a aplicarla en los diferentes países que estamos teniendo contacto. Por ejemplo, nosotros de República Dominicana, de Nagua, un pueblecito pequeño, pero que no está a escapo de encontrarse en todas las comunidades esas personas que están enganchadas para que otro lo arrastre, que no quieren asumir su responsabilidad para crear su propio beneficio, para ayudar a su familia, sino más bien que andan buscando que si quieren que si quiere que lo nombren en una empresa o en el gobierno, pero no para trabajar, sino para cobrar. No sé si en otros países sucede eso, pero en este país dominicano, mucha gente trabaja en las políticas para que lo enganchen, o sea, que lo pongan a un trabajo, pero que no tienen que trabajar, eso solo van a cobrar los fines de meses. Pero con esa exponencia que él ha dado, nos abre cada día más la mente a que tenemos que cultivar, que cada quien tiene que crear sus propias riquezas y no hacer engancharse para que otro haga lo cargue a rastro, forzado uno y el otro muy incómodo. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Como no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con usted. Y eso se repite en todos nuestros países. Yo personalmente he tenido el privilegio de viajar por casi todos los países de América Latina y he visto la misma imagen, el mismo retrato. En algunos países más notorios que en otros, pero existe el problema. Entonces, yo pienso que esa generación de los 25 a 50 tiene que jugar un papel protagónico en lograr esos cambios, ¿no? Y en eso yo pongo mi esperanza para que estos jóvenes, que muchos de ellos son estudiosos, muchos están asumiendo responsabilidades a nivel empresarial y organizacional, y también tiene que ser acompañado también con el sistema educativo, que tiene que transformarse. No crear individuos dependientes, sino más bien crear seres humanos con capacidad que le permita generar cosas. Yo pienso que por ahí tenemos que dirigir el camino. Ok, vamos a seguir. Andrea, si puede activar su cámara y hacer una pregunta. Y activar su micrófono. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto escucharle a la persona que estaba exponiendo y en todos los países con referente a la política está relacionado algo similar. En todos los países es lo mismo, pero tienen diferentes situaciones. No todos son iguales. Lo que decía el doctor tiene razón, porque en mi país, Ecuador, es, por ejemplo, solo cuando están haciendo campaña, están buscando a las personas que lo necesitan y ya de ahí, ya cuando ganan el partido político, ya ni se acuerdan. Así mismo es, definitivamente. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y personas así, jóvenes como usted, tiene que hacer conciencia en otros jóvenes con los cuales usted interactúa para que ellos se den cuenta de lo que está pasando y ustedes en conjunto pueden tomar alguna determinación de ver cómo logran influir en alguna forma
ya sea a través de grupos, a través del sistema educativo y todo lo que sea, es, para que las cosas vayan cambiando paulatinamente en la dirección correcta. Y aparte de eso, también uno como joven, pues el mejor regalo, el legado que uno puede coger es el estudio. Y yo sigo la carrera marketing, me llama la atención los diseños, y nosotros como somos la generación en este tiempo, podemos crear muchas plataformas. Excelente, le felicito. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Fue una primera vez que comparto una reunión así y me llamó la atención todo lo que expusieron. ¿Cómo no? Linda. Excelente, Bendiciones. excelente. Siga en esa Gracias misma por su dirección. participación. Muchas gracias. Ahora vamos con Julio Rivera. Hay que activar su micrófono y su cámara. Hacer su pregunta. ¿Yo puedo hablar después, doctor? ¿A quién está hablando? Margarita Sánchez, Colombia. Sí. Julio Rivera, ¿está por ahí para activar su cámara y micrófono? Julio Rivera. Ahora sí. Sí, me escucha. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Edward, por cederme y gracias, profesor Nicolás. Verdaderamente me interesó la parte del el capítulo autogestión y liberación económica que el doctor ha mencionado. Por ejemplo, en los países latinoamericanos o países industrializados también la pobreza existe, pero hay la pobreza también de los grandes intelectuales que nacieron para los fenómenos sociales. En esa parte, por ejemplo, un ejemplo le podría dar, por ejemplo, dice, yo soy pobre o yo soy un hombre que he perdido la esperanza, en los negocios no me va bien. Lo que yo veo es, han perdido la creencia, por ejemplo, esas son creencias para mí. Entonces, cuando hay creencias negativas en cada persona, influye la parte de los pensamientos. Esos pensamientos van a crear sentimientos. Por ejemplo, ese pensamiento que tuvo, yo no tuvo éxito negativo, entonces ese pensamiento se convierte y va a influenciar en la parte de sentimientos. Ese sentimiento que es, por ejemplo, ¿por qué yo no tengo? Le van a echar la culpa a la política, van a echar la culpa a las empresas, no sé, factores determinantes que hay en nuestra sociedad. Pero dentro de esos sentimientos se crean acciones, por ahí revueltas, hay robos, hay criminalidades, entonces eso lo hace su calidad de vida. Lo que yo quiero es que cada ser humano tiene una lista de creencias y hay que trabajar en esas creencias negativas para que la nueva generación en nuestra América Latina cambie, porque todos los seres humanos necesitamos y tenemos ese derecho de cambiar. Lo que pasa el sistema a veces, como uno de las partes mencionaste, doctor, excelente, yo comparto mucho con tus ideas. Necesitamos cambiar la mentalidad positiva en cada individuo, porque eso va a influir en la familia, en los hijos. Yo soy de origen peruano, llegué a este país, a Montreal, de 15 años. Me he convertido, soy político también en este país. Entonces lo que veo es, las creencias hay que trabajarlo duro. El futuro nos pertenece a cada individuo. Y tú lo has dicho en muchos pasajes de tu exposición. Yo comparto con tus argumentos que cada uno ha vivido en ese puente de la vida que uno hemos vivido, nos ha costado, pero los valores hay que trabajarlo. Ese valores está en las creencias, esas creencias negativas que están más que las positivas. Por eso no tenemos suerte para avanzar. Y gracias, doctor. Me gustó bastante su exposición. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias a usted. Mira, usted ha tocado un punto sumamente importante y son los valores éticos y morales. Los valores se construyen en casa y son reforzados por el sistema educativo. Muchas veces hay discrepancia
entre los dos sistemas. Y entonces, ¿qué pasa? Que confunden al individuo y entonces lo desorientan, ¿no? Si hay un sistema de valores éticos y morales fuertes que conducen al individuo hacia lo positivo, lo creativo, ¿no? Lo ingenioso, ese individuo, a pesar de todos los problemas, los embates que pueda tener la vida, que va a tener, que todos hemos tenido, él va a poder resistir y no se va a dejar caer, porque los valores son intangibles, pero que mueven la vida de uno. Entonces, en ese sentido, yo estoy seguro que si nosotros hacemos un trabajo mancomunado entre la familia y el sistema educativo, que sea coherente, vamos a ver los cambios que va a producir en el individuo. Va a lograr que ese individuo impulse su propio desarrollo y no tenga que estar pensando en que otros le va a resolver su problema en ningún momento. Así que le felicito y usted es un buen ejemplo de personas que se impulsan. El hecho de estar viviendo en Canadá, que es un país y conozco bastante Canadá, bastante. He viajado mucho por ahí y conozco los valores que hay en esa sociedad. Este es un ejemplo de sociedad. Así que si nosotros podemos crear situaciones y que los padres sean ejemplos, porque una de las cosas que está ocurriendo aquí en América Latina es que le estamos diciendo a los hijos, haga tal cosa, pero yo hago lo contrario. Entonces así no podemos formar personas con valores éticos y morales fuertes. ¿Sí? Así que te felicito y siga llevando a cabo su labor. Gracias. ¿Puedo Julio hablar, Rivera. doctor? ¿A quién habla? Margarita. Oh, Margarita, María Margarita. Sí, adelante. Gracias. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante toda la temática, desde por la mañana hasta ahora. Sin embargo, yo propondría que en un próximo seminario, en una próxima, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me olvidó. Simposio. En un próximo momento de estos, bueno, logremos plantearnos el futuro, porque uno sin darse cuenta empieza a plantear cosas que ya no son. Por ejemplo, con lo de la pandemia se abrió el panorama a cosas totalmente diferentes. Se está luchando por la presencialidad escolar, pero con toda seguridad el proceso educativo va a caminar hacia el estudio en línea, en esta forma a distancia. Y como nos decía la compañera cubana, cómo esa autorización para formar su propio currículo le había vuelto mucho más responsable y mucho más visionaria. Si a mí como bachiller me toca escoger las materias para estudiar y voy a entrar a una plataforma donde estoy estudiando con estudiantes de Alemania, de Suecia, de Noruega, de Estados Unidos, esa posibilidad de intercambios tan impresionantes que tienen los muchachos ahora, nos abre a la posibilidad de otro tipo de escuela. El hecho de que cambien las formas de trabajo, por ejemplo, si se aumentan los robots, que ya están aumentando a una velocidad impresionante, los trabajos van a disminuir el trabajo común y corriente, el que estamos acostumbrados a ver. Entonces, si nosotros nos planteamos iniciativas emprendedoras, tenemos que plantearle al futuro, o sea, a nuestros alumnos, a nuestros discípulos, a nuestros compañeros de barrio, a nuestras posibilidades de enseñar, digamos, tenemos que abrirle caminos frente al futuro. Ya no podemos ponernos a pensar en cómo eran las formas de trabajo, con el perdón del conferencista, porque me pareció genial todo lo que habló, pero yo no puedo empezar a decirle, usted tiene que generar su propia riqueza, porque resulta que vamos para un
cambio laboral donde yo no sé cuánto por ciento se va a quedar sin trabajo, porque cada vez que aparece un aparato de un computador o una cosa sistemática que sistematiza la información, va quedando gente por fuera. Por ejemplo, yo un día me metí en YouTube y una fábrica de pollos, pero inmensamente grande. Y bueno, explicaron cómo funcionaba y Qué horror cuando termina el video y dicen que nada más tienen empleadas a 6 personas, porque todo es automático. O sea, como los cortes de la carne, cómo los pelan, cómo los organizan, cómo bajan por una escalera y vuelven y cruzan y los empacan y sale esto y sale el otro. Todo eso ya es automatizado. Entonces, nosotros no podemos mirar el empleo como hace 10 años. Tenemos que mirar el que viene dentro de 10 y 20 años. ¿Cómo nos imaginamos el mundo? ¿Cómo va a ser ese mundo que nos está presentando la nueva manera de reorganización económica? Por ejemplo, no va a haber más centros comerciales. Todas las ventas se van a promocionar en línea. No va a haber más hoteles, porque ahora esta manera de reunirnos, hoy nos hemos reunido en yo no sé cuántos países y resulta que todo es desde mi casa. O sea, yo estoy aquí en mi casa y estoy participando con todos ustedes que vienen de un mundo de partes. Si esto hubiera sido hace 10 años, hubiera tenido que ahorrar para el pasaje y para todo, para poder ir, venir y . Entonces, tenemos que ser capaces de pensar el futuro y las soluciones hacia el futuro. En el futuro, el ocio y el tiempo libre van a ser lo que va a predominar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encarretar a la gente en trabajos que sean de servicio comunitario e ir sacando la droga y todo lo que nos está enviciando y nos dejó y nos hizo perder el horizonte de las metas de altruistas, digamos así, de mejorar el mundo? Yo soy scout y Baden-Powell decía, hay que dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Pañoleta en mano, nudo hecho, porque ya hice mi buena acción de hoy. Entonces, mi buena acción, ¿dónde está mi buena acción de hoy? Entonces, ¿cómo metemos a la gente de hoy que están haciendo en esa onda de vamos a dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos? Pero ¿a qué mundo? O sea, tenemos que hacernos el dibujito de qué mundo es el que estamos hablando, porque ya el dibujito del mundo de antes de pandemia ya no existe. Y se está diluyendo, lo poquito que quedó emparapetado, se está diluyendo poquito a poco. Entonces yo propondría como mirando el futuro, unos laboratorios de imaginarnos negocios del futuro, para ver cómo haríamos negocios del futuro para que la gente joven alcance a visualizar la posibilidad de realizarse, de desarrollar, como ustedes dicen, esa manera de multiplicar nuestro desarrollo para que sirva mejor, pero ¿hacia dónde? O sea, no sabemos hacia dónde. Entonces, esas metas, esos objetivos del milenio, por ejemplo, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como tarea mundial para acabar con la pobreza en todas sus formas, tenemos que volverlos acomodados a la nueva realidad. Entonces yo los invito, bueno, yo ya soy una persona muy mayor, pero tengo yo digo que como un don para mirar el futuro. Entonces, a pesar de que tengo casi 75 años, estoy con una perspectiva de cómo voy a emplear mis últimos 20 años si Dios me concede el que pueda vivir esos 20 años. Porque 20 años es mucho para una cosa, pero son muy poquitos para otras. Sin embargo, quiero tener la posibilidad en mi alma de poder servir hasta el último día de mi vida, de poder dar lo mejor de mí hasta el último día de mi vida y poder multiplicar lo que he recibido tanto académicamente como de la vida de Dios, de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo, multiplicarlo para poderlo dar al máximo. Entonces, yo los invito a eso, a que miremos el futuro, diseñemos un futuro y podamos mostrarle a la gente que nos rodea un futuro y cómo tener fe, esperanza y amor en ese futuro. Muchas gracias. Sí, María Margarita.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero quiero decirte que el mundo comienza con uno mismo. No hay que mirarlo desde una perspectiva muy global. Uno mismo, ahí es donde uno comienza. Y comienza con el pensamiento crítico, que usted lo tiene, y la autogeneración. Tenemos que comenzar a generar ideas desde nosotros mismos, ¿no? Y ese mundo que estamos hablando comienza con nosotros. Así que creo que estamos en sintonía en ese sentido. Quiero Sí, señor. incorporar Gracias. a doctora Kezia Sabrina en esta conversación. Si puede activar su micrófono, pero yo sé que usted tiene una idea una idea para agregar. Bueno, realmente el tema es muy interesante, actual. Realmente permite, perdón, permite meditar sobre la reconfiguración de nuestra realidad. Reconfigurar nuestra realidad, ya sea a partir de la situación pandémica, ya sea a partir de la situación sociopolítica, socioeconómica, no importa cuál perspectiva. Lo cierto es que se impone una reconfiguración. Y como bien decía el doctor, esa reconfiguración comienza por nuestras mentes y por nuestros primeros pasos. Y es ahí la trascendencia de esta presentación última. Dejarnos un camino abierto de cómo reconfigurar nuestra realidad a partir de nosotros mismos. Puede ser autogenerar riquezas, pero sobre todo en el pensamiento nuestro. El mundo, como bien se dice, comienza en nosotros. Reconfigurarnos nosotros. Nuestra mente tiene que estar sensible a lo nuevo, sensible a la nueva situación que se nos ha presentado. La pandemia, más que crisis, es una oportunidad para reconfigurar nuestro pensamiento y reconfigurar nuestra realidad a partir de nosotros. Crisis es sinónimo de oportunidad, oportunidad de reconfigurar o de autogenerar. El concepto que busquemos, pero es eso, reconfigurarnos desde nosotros mismos. Excelente, es como lo veo. Excelente, excelente. Ha sido una tarde maravillosa, yo estoy muy feliz, realmente. Tarde, no, mañana y tarde. Y doctor Generoso Nicolás, ¿quiere decir un poco más de eso? Bueno, yo pienso que si todos nosotros estamos de acuerdo, cada uno para una futura actividad, podríamos, como decía María Margarita, traer, digamos, alguna propuesta hacia el futuro a partir de nosotros mismos, como decía la doctora Henry Knight, ¿no? Esto es sumamente importante. Podemos seguir haciendo aportes intelectuales y prácticas que generan algunas oportunidades, y generalmente yo creo que podemos llegar a los niveles de toma de decisiones en los países con el tiempo, porque aquí se ha hablado de muchas cosas interesantes y que tienen una validez actual en cada uno de nuestros países. Así que yo espero que sigamos cultivando esto para luego entonces llegar a las esferas donde se toman decisiones. Y Juana Justiniano, ¿quiere agregar una idea, una pregunta? Hay que activar su micrófono. Que viene de la parte de Luis. Justamente veía en los chats de comentarios que se está transmitiendo por medio de AIO. Esta pregunta es, y se la hago al doctor. ¿Cómo continúo mis estudios si no cuento con los ingresos para poder continuar haciéndolo?
¿qué me responderían a ello o qué le responderían a esta persona? Yo personalmente, lo que yo digo es que la educación es lo más importante. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir enviando los trabajos, estudiando todos los días. El dinero es como la lluvia. No viene todos los días. Hay temporadas de dinero así con lluvia, pero el estudio, el aprendizaje, ese empeño es todos los días. Es lo que podemos hacer para crecer. Esta pregunta la hizo una persona que está siguiendo los videos, la conferencia, e hizo esa pregunta. Quiero continuar estudiando, pero no cuento con los ingresos para continuar haciéndolo. Hay que seguir estudiando. Yo veo que esta persona está tratando de enviar el mensaje, cuáles son los recursos que él puede tener para seguir haciéndolo. Y hay otros recursos. Hay horas de servicio. Puede hacer webinars también para otros estudiantes. Hay opciones. Los estudiantes tienen que hablar con sus tutores acerca de las oportunidades. Entonces, pero seguir estudiando, yo pido la palabra. Siempre es la prioridad. Entonces, este estudiante lo que tiene que hacer es hablar con su supervisor y explicarle su situación. Ese sería el punto. Sí. Y seguir estudiando. Doctor, y seguir estudiando. Al fin de cuentas, va a tener el conocimiento y va a evaluar su conocimiento, su educación, y en ese momento va a poder avanzar mejor. Exacto. Yo siempre tengo en mente de que no existen barreras. En mi mente no existen barreras. Uno puede llegar hasta donde uno quiera proponérselo y lograr los objetivos. Pero aquí lo que veo en esta pregunta es el factor económico, que lamentablemente está afectando a todo el mundo. Sí. A todos los bolsillos, ¿no? Unos más que otros. Entonces, de pronto, como que, ¿qué solución se le puede dar aparte de hablar con un tutor o seguir una guía? ¿Qué opciones puede tener este individuo? Sí, es un asunto, hay que hablar con los tutores, su tutor, sí. Pero yo pido la palabra y un momentico. Sí. En la manera como los profesores y los ponentes se han ido manifestando en el día, he podido captar que hay un alto nivel de fraternidad en todas las personas que han pasado por IU de alguna manera. Entonces, yo propondría algo que me propusieron a mí, sino que en ese momento no tuve como las circunstancias para poder evolucionar suficientetemente rápido. Y es utilizar a las personas para que den seminarios en los mismos con los alumnos de los diferentes cursos. Podría ser, por ejemplo, hay materias que también se pueden enriquecer con las experiencias de los demás países, aprovechando ahorita las plataformas que nos están permitiendo comunicarnos a largas distancias. Entonces, yo sugeriría, a mí me propusieron en una ocasión, hazte unos videos y los vamos a presentar, pero el lapso de tiempo que tenía para entregar el dinero era muy cortico, no me alcanzó. Entonces, no pude evolucionar eso suficientemente rápido. Entonces, pero yo he visto la buena voluntad en la planta de docente, o de docente no, en la administración de la universidad. Entonces, yo diría que poder agrandar eso ahora aprovechando las plataformas. O sea, ¿qué servicio le podrías tú prestar a la universidad? Y en esa forma de autogestión, poder decir, bueno, tú ya tienes tantas horas de trabajo, eso te vale tanto y vamos a ver cómo se consigue la plata de la otra forma para que eso que dice la compañera de Cuba se vaya volviendo una posibilidad mental y una meta que podemos alcanzar. Gracias, María Margarita. En este momento, el doctor Ricardo González, que es el provost de la universidad, quiere hablar.
De los temas que hemos tratado hoy, yo creo que podemos concluir que el de Generoso Nicolás es un tema fundamental, porque las inquietudes que mencionaron ahorita en cuanto a la cuestión económica, lo menos importante es su pago a la universidad, porque realmente de la subsistencia de cualquiera de ustedes, el pago a la universidad es, no voy a decir irrelevante, pero es tal vez la menor parte de sus requerimientos económicos. Entonces, lo importante es aquí lo que dijo Generoso, la autogestión, la autosuficiencia, pero no la autosuficiencia para poder pagar la universidad, no es el problema. El reto es la capacidad mía de tener un bolsillo más grande de mis necesidades. Y para eso tenemos que estar abiertos a que las necesidades o las limitaciones de su propio entorno local, regional, de país, no son las limitaciones del mundo, porque hoy en el mundo hay mucha gente que, como ya mencionaron algunos de ustedes, está haciendo empresas, está creciendo, está cambiando lo que hace. A final de cuentas es nada más un cambio mental. Si ustedes logran hacer el cambio mental, las oportunidades van a llegar a ustedes. No se restrinjan a pagar la universidad. El pago de la universidad es lo menos importante. Lo más importante es la solución económica de ustedes como individuos, porque la solución familiar, la solución social, la solución profesional, la solución laboral, empieza por la solución individual con una mentalidad de que no hay límites, como algunos de ustedes ya lo mencionaron. Tenemos el ejemplo de Generoso, que escribió un libro donde nos dice, el problema no es la pobreza, el problema es la mentalidad de pobreza que existe. El problema no son los gobernantes, el problema es querer que los gobernantes resuelvan. Cuando cada individuo de nosotros se haga responsable de que tiene el potencial de resolver cualquier situación de su vida, obviamente entre ellas la económica, va a encontrar la solución. En IU tenemos ejemplos infinitos. Tenemos alumnos que han vendido su refrigerador para poder inscribirse, que después vendieron su carro para poder terminar y graduarse. Y unos años después nos mencionan que lograron emigrar de África a Londres por esos esfuerzos que hicieron. Y les estoy hablando de esfuerzos que se me ponen la piel chinita. ¿Por qué? Porque son esfuerzos que estamos hablando críticos. Pero como esos, tenemos muchos alumnos que se dedicaron a poner una página web para dar asesoría educativa, para dar asesoría psicológica, para dar asesoría administrativa, para dar asesoría en creación de cooperativas, para generar una ONG, con lo cual las organizaciones internacionales los fondean y desde ahí tienen un sueldo y un ingreso muy superior al de su propio país. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este simposio, el objetivo es romper paradigmas. Acuérdense lo que nos dijo Carlos Rossi. La energía solo se transforma, pero está ¿dónde? Dentro de ustedes, en su decisión mental, acompañada por una situación emocional y donde puedan transmitir esto a la gente que les rodea, donde cada uno de nosotros sea un foco de crecimiento y de abundancia para su entorno, abundancia económica, abundancia académica, abundancia social, abundancia de amor, abundancia de lo que ustedes quieran. Pero fíjense bien, no es el límite de la universidad, ni es el pago a la universidad. Ese es su menor problema. Vayan por su solución real. ¿Cuál es lo que ustedes quieren y necesitan? Y les garantizo que va a llegar. Si tienen dudas, plantéenselo a su tutor y les garantizo que les va a dar una serie de alternativas, porque tenemos 15, 20, 30 opciones donde ustedes pueden trabajar y generar lo que no estén generando ahorita en su país o fuera de su país, sin necesidad de emigrar. Entonces, yo nada más quisiera puntualizar aquí, porque todo lo que hemos visto hoy va mucho por el crecimiento, pero perdón, aunque no nos interesa que ninguno de nosotros sea multimillonario, sí hay que tener un mínimo de liquidez y de ingresos para tener todas las necesidades reales que como seres humanos tenemos. Entonces, vamos por ello, porque ustedes son el ejemplo de todo el entorno. Y el objetivo de IU es que cada uno de nosotros sea un grano de arena a nivel mundial para que se logre el cambio realmente de nivel de desarrollo humano y que se cumpla con los derechos humanos. Yo estoy muy satisfecho de ustedes. Veo en cada uno de ustedes un potencial infinito. Por favor,
véanse ustedes también al espejo. Y les agradezco mucho la presencia porque siempre es bueno en este simposio contar con compañeros como ustedes que le dan a uno la esperanza de que sí, la solución está en nosotros, en cada uno de los individuos que conformamos esta sociedad. Muchas gracias. Un aplauso a todos por su participación. Muchas gracias por tu libro generoso. Y yo creo que con eso vamos a terminar el simposio. Estamos a como 30 minutos después de la hora, pero entonces yo creo que unas personas quieren hablar, seguir hablando de algo, tienen una pregunta o un comentario. Doctor Ricardo González, ¿qué piensa usted? ¿Que deberíamos seguir un poco más o...? Yo creo que podríamos seguir no nada más un poco más, sino el resto de nuestras vidas compartiendo. Pero acuérdense que el simposio no se termina hoy. El simposio continúa 24 horas, 7 días a la semana, porque IU está 24 horas, 7 días a la semana abierto. Yo normalmente contesto todos mis emails en menos de 24 horas. Y todos los que participamos en IU buscamos lo mismo. No se queden con la idea que se acaba el simposio. No, el simposio sigue y no nada más en IU, en la vida. Bienvenidos a la máxima oportunidad que existe. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por su participación. Hoy día hemos hablado de obstáculos, oportunidades, básicamente. Y los obstáculos son oportunidades para crecer. Y hay que romper las paradigmas. Gracias, doctor Lambert. Ay, doctor Ricardo. Gracias, gracias. Ya, yo creo que con eso vamos a terminar y concluir este simposio con mucho éxito. Gracias a Generoso Nicolás por su libro, por sus ideas sobre autogeneración. Y a doctor Antonio Garibaldi también, a doctor Ricardo González, a todos los participantes. Todos los exponentes aquí, inspirándose. Gracias, muy amable. Yo solamente quería cerrar con una frase que escuché hace un tiempo, y es que igual las dificultades son oportunidades de crecimiento. Entonces preguntémonos, ¿qué debo aprender de esta experiencia? Muchas gracias. Gracias por este maravilloso día. Gracias. Por esta experiencia. Muchas gracias por todo el aprendizaje y el conocimiento que ustedes han compartido con nosotros. Gracias a todos los compañeros. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a ellos por la invitación. Gracias. Buenas noches para todos. A la próxima. Gracias infinitamente. Buenas noches.